Placer solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí. Una de las cosas que más me fascinan es averiguar el origen, la etimología de las palabras, el origen de las cosas. Y dentro de la búsqueda de material encontré un libro fantástico de José María Iribarren, El porqué de los dichos se llama, ¿no? Y ahí explica algunos dichos, algunos orígenes ya lo sabía porque el tema me interesa y he investigado bastante, y algunos otros no. Entonces hay dos dichos que quiero contarle en esta edición de Placer Solitario, cortito y sin editar, segunda temporada. El primero tiene que ver con quién te ha dado vela en este entierro, ¿no? Cuando uno hace algo, se mete a un lugar o habla de algo que no debe hacerlo o no conocen, alguien le dice, oye, ¿quién te ha dado vela en este entierro? ¿No? A mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? De chiquito especialmente, ¿no? Oye, cállate, ¿quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, parece que esto tiene que ver con una antigua costumbre en donde cuando moría un familiar, todos los cercanos a este familiar tenían una vela, ¿no? Pero eran los cercanos inmediatos, los padres, de repente los hermanos, los hijos o la esposa. Solamente ellos estaban con una vela a manera de guardia con este personaje. Pero resultaba que había un amigo o había alguien que quería estar cerca y agarraba una vela y se ponía trampeando la situación, digamos, ¿no? Y no, resulta que no podía estar y la gente le decía, oye, ¿quién te ha dado vela en este entierro? ¿No? De ahí viene, dice José María Iribarren, el origen de este dicho. Y también hay otro dicho que se utiliza mucho, que es, a este se le subieron los humos, ¿no? Tiene muchos humos. En realidad la frase original es tiene muchos humos, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? ¿De dónde viene esta frase? También hay una explicación bastante lógica, ¿no? Lo cuenta Iribarren en su libro. Antiguamente los romanos tenían la costumbre de cada tanto, una vez al mes, sacar los bustos de sus antepasados, ¿no? Es decir, tenían un tío, un abuelo, un padre famoso que había hecho algo y lo ponían ahí, ¿no? Y ponían un incienso a manera de homenaje, a manera de recordar a ese personaje, ¿no? Y claro, cuando pasaba el tiempo, ese incienso manchaba el busto. Y cuando uno pasaba y veía estas ceremonias en diferentes casas, podía identificar que habían personajes importantes por el humo que tenían, por lo sucio que estaban, por el humo del incienso, ¿no? Entonces, cuando tú tenías estos bustos nuevos y no tenían humos, obviamente no significaban mucho prestigio para la familia. Pero si tú tenías un busto con muchos humos, efectivamente era alguien que hace tiempo lo estaban recordando, rindiendo homenaje, y ese sí tenía humos, ¿no? Entonces cuando alguien tenía muchos humos, se le decía a este personaje tiene muchos humos, pero cuando alguien no tenía estos humos, se decía, se le han subido los humos, pero no tiene esos humos, ¿no? Es la explicación que da José María Iribarren en su libro El porqué de los dichos. Espero que le haya gustado. Esto fue Placer Solitario, cortito y sin editar.